Muy buenos días, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo presencialmente y también a todas las personas que están siguiendo remotamente esta tercera edición de nuestro encuentro Mareas y Catástrofes de Ecologías Críticas. Hemos tenido 2 días llenos de debates, llenos también de información que nos hace repensar el presente y ahora en esta sesión la invitación es de alguna manera a buscar las causas y las consecuencias del presente de ecología que tenemos ahora, de ecología crítica, y buscarlas en nuestros primeros años de la transición, ¿no? Concretamente, esta mesa se llama Transición y Contracultura, Memorias Ecologistas, y es una primera parte de un dispositivo que hemos elegido para interpretar el día de hoy y que va a tener una cuarta sesión después de comer, muy interesante y audiovisual también, con lo cual vamos a poder ser también partícipes de una reflexión desde el arte y desde el mundo audiovisual, ¿no? Esta mesa se presentaba de esta manera. El movimiento ecologista surgido en España en la década de 1970, desde su variante antinuclear, pasando por las luchas de defensa del territorio y la biodiversidad, hasta las prácticas del bloqueo frente al desarrollo industrial y la contaminación, consiguió sumar las preocupaciones ecosociales del heterogéneo programa de Mareas Ciudadanas que desde las bases de la sociedad impulsaron la transición política. Las movilizaciones ecologistas lograron algunos hitos importantes, como la paralización del proyecto de nuclearización de la costa vasca, empezando por Lemóniz, o la creación del parque urbano en el cauce del río Turia, en Valencia. Vamos a descubrir qué parte importante del arte significó también la paralización de estos proyectos, megaproyectos ecológicos, y también el arte desde abajo, el arte popular, que significaba el activismo a través de un pin, a través de una pegatina, a través de una pancarta, que significó y que hizo lo que hoy hace, por ejemplo, algunas firmas con darle un botón y simplemente ya estamos pensando que somos activistas y que podemos cambiar una situación. Desde luego, hace 30 o 40 años atrás se necesitaba mucho más que un clic. Y para muestra un botón, ya presentaré a las compañeras y compañeros que integran esta mesa. Voy a leer, para tomar el pulso de esos años, un fragmento, una editorial de la revista Ajo Blanco de julio de 1976, que es un especial de ecología y que precisamente habla un poco sobre esto, ¿no? Se llama Carta en defensa de la autonomía comarcal desde mi valle. Un paisaje desde un pueblo es algo sencillamente inmedible. Poder deambular por las calles y conocernos todos es un gozo. Poseer una plaza en la que el atardecer y los días festivos nos encontremos niños, viejos, medianos y algunos jovenzuelos es simplemente humano. Esperanzadormente vital y nostálgico. Es un pueblo, una experiencia cotidiana algo distinta a este mal Hilton automatizado, tontón y anónimo, en que nos gusta estar aparcados, donde cada quisque es un número que al cruzar el semáforo se le permite levantar los hombros como toda comunicación y luchar por empanarse en alguno de los múltiples estatus que la cultura y el comercio nos tiene aparcelados. El cemento de tu ciudad es increíble, majo. Pero al grano, y pienso trillarlo rápido. Desde mi pueblo sueño cada día con más desparpajo, con el feudalismo y los pequeños reinos renacentistas mandados por despóticos príncipes, con nostalgia en el recuerdo y esperanza de restauración. Estoy con ellos y con un solo cambio. Detesto al feudal y sus pactos de vasallaje y la malevolencia poderosa del príncipe, por el antiguo rollo del poder. Como geografía me sirven, pero la vía deberíamos guisarla directa y democráticamente los moradores, como vasallos unos de otros, en definitiva libres. Veo desde este contexto una gran impotencia, cómo pierden fuerza las comarcas, con sus mercados de intervalación, donde cada pueblo, cada familia, cada persona adulta es una pieza real del gran ajedrez territorial. Cada uno es algo más que un pino y un pino algo más que este edificio entrañable que una inmobiliaria urbana puede zamparse en el gran cóctel de conocidos bandidos, danzantes en el macabro ballet de un cemento mejor que una palmera. Esto es lo que se pensaba desde la contracultura en julio del año 76 y bueno, pues el salto
ha sido grande en estos 40 años. Y para reflexionar precisamente sobre contracultura y ecologías y resistencia popular durante la transición, hemos traído en esta mesa a Ishone Sábada, muchas gracias, a Giorgio Paniello y a Alberto Berzosa, con quienes vamos a interactuar sobre lo que significó la intersección también de la contracultura y desde el arte popular y el arte que en ese momento tampoco se consideraba popular, como parapeto de instancias que iban en contra de los derechos medioambientales. Ishone, parto contigo. Ishone Sábada es artista y fotógrafa, recibió un FFA del International Center of Photography de Nueva York. Su obra está marcada por la obsesión de representar formas de violencia muy heterogéneas. Ha expuesto en el Guggenheim de Bilbao, en el Museo Reina Sofía, en el Museum of Contemporary Art, el MoCA de Toronto, y el Museum of Contemporary Art de Nueva Orleans. Muchísimas gracias y tienes tu momento para exponer. Muchas gracias, Carolina. Gracias a Alberto Berzosa y a Germán Labrador por invitarme. Gracias al Grupo de Estudios del CSIC, a Reina Sofía, por supuesto, y a los patrocinadores del evento. Bueno, yo, como ha dicho Carolina, soy artista plástico. Entonces, mi acercamiento a este tema pues es en principio desde ahí, ¿no? Voy a explicar un poco, voy a contextualizar un poco lo que es Lemoniz, lo que supone Lemoniz, que es, yo creo que un lugar que concentra sobre todo muchísimas contradicciones. Y bueno, la cuestión es un proyecto que está en proceso, en el que llevo 2 años trabajando. Esta primera imagen que veis es la situación de las ruinas de lo que fue la central nuclear de Lemoniz en la actualidad, que nunca llegó a funcionar. Y bueno, durante la cuarentena yo me escapé un día con un amigo en moto a dar una vuelta. Y bueno, no se podía pasar por cerca de las ciudades y demás, entonces bueno, pues coges caminos alternativos un poco más por la costa, ¿no? Y acabamos pasando por enfrente de la central nuclear de Lemoniz. Y para mí fue como, hacía muchos años que no la veía. Yo soy del 77. De hecho, por eso me llamo Ishone, ¿no? Realmente en el País Vasco tu nombre marca un momento. O sea, realmente antes no se podía poner nombres vascos a no ser que te lo cambies, ¿no? Y eso tiene bastante que ver un poquito con esta historia. Para mí, cuando lo vi, fue como visualizar de repente, aparte de tener una imagen del colapso frente a mí, Lemoniz supone como un hilo transversal, ¿no? Es un hilo transversal que cruza nuestra historia reciente, empezando por el franquismo, siguiendo por la transición y llegando hasta nuestros días. Y bueno, de hecho hay un proyecto de una piscifactoría, de un polo acuícola que se supone que se va a llevar a cabo aquí con ayuda europea, ¿no? Entonces, para mí fue un poco como mirar hacia atrás, hacia otra época. Y bueno, y entonces decidí empezar a trabajar, empezar a articular un proyecto artístico en torno, sobre todo, a las ruinas de la central nuclear. Vale, he tenido para realizar este proyecto acceso al archivo de Iberdrola, que es un archivo con más de 7.000 fotografías de la construcción de la central nuclear. Es un archivo industrial, yo diría que uno de los archivos más grandes de Europa, de los archivos de fotografía industrial. Cubre los Altos del Ebro, cubren muchísimas obras y la verdad es que lo documentaron desde el principio, ¿no? Vale, esto es visto desde arriba, donde se sitúa la central. Es la costa en la que se situaba, y ahora esta es la cala de Basordas. Esta es la cala que existía antes del 72, antes de que se empezase a construir la central nuclear. Más imágenes de la cala. La cuestión es que se comunica el 18 de abril de 1972, se comunica por primera vez a los consistorios
de Munguía y de Lemóniz, que son los que compartían estos terrenos, es cuando Iberdrola comunica por primera vez que se va a llevar a cabo las obras de la central. No tenían permiso para realizar las obras, ese permiso no llevaría hasta el temporal, hasta 1974, y el definitivo hasta bastantes años después. Y de hecho, los terrenos estaban calificados como terrenos rurales y de parque, lo que no permitía ningún tipo de construcción industrial en la zona. Más imágenes de la cala. Vale, esta es un mapa de cómo está construida la central, ¿no? El proceso que se llevó a cabo para construirla, en primer lugar tuvieron que desecar la cala, y para desecar la cala se construyó ese dique que se ve ahí, luego se sacó el agua que había en la cala, y lo que vemos a la derecha, que es como un puerto de acceso al mar, a través de ese puerto se hacía todo el acceso, o sea, se traían todos los materiales, pero también servía como entrada de agua salada. Es el agua salada que iba a refrigerar el grupo 1 y el grupo 2, que son los dos grupos que se iban a construir. De hecho, el grupo 1 quedó construido completamente, el 2 no. Y luego se hizo un embalse, el que vemos arriba a la izquierda, se desviaron 2 ríos y se hizo un embalse de agua dulce, porque en el interior de los reactores hacía falta agua depurada. Ese embalse tenía un sistema de bombas que bombeaba el agua hacia una depuradora y luego, por la propia caída del terreno, volvía a caer a la central. Y luego vemos, en la parte de arriba de uno de los edificios, vemos que ahí está la central eléctrica que sale hacia la torre eléctrica, y de ahí es de donde saldría pues toda la energía eléctrica que producía la central. Aquí vemos imágenes de cómo se construyó primero el dique y pues el desecado, cómo se extraía el agua. Lo mismo, el desecado. Hay otra parte también, toda esa zona son acantilados que tienen flysch, que son unas formaciones rocosas muy concretas, y se limó todo el acantilado, precisamente para poder anchar el terreno que había en la cala, ¿no? O sea, el impacto medioambiental en la zona es terrible. De hecho, la central nuclear de Lemóniz estaba planificada, el plan era que se realizasen otras 3 centrales nucleares muy cercanas, ¿no? Una en Ispáster, una en Deva, en Guipúzcoa, otra en Ea, también en Vizcaya, y otra muy cerquita de Tudela, de Navarra. ¿Qué pasa? Que las diputaciones locales pues paralizaron los proyectos, ¿no? No es lo mismo que sucedió con la Diputación de Vizcaya en ese momento, que lo aceptaron. Aquí vemos cómo se limaron los terrenos. Estos son los flysch que quedaron documentados todos. Y son los flysch que a día de hoy no existen. Estas son algunas de las imágenes. Es muy curioso también, hay muchas imágenes en el archivo de esto, ¿no? de rocas pintadas por donde las iban a cortar, ¿no? Para mí es muy curioso este proceso, que es casi cosmopolítico, ¿no? en el que un hombre con un bote de pintura va marcando la tierra precisamente por dónde va a cortar y qué es lo que se va a cargar, ¿no? Y es curioso porque por un lado son unas imágenes terriblemente bellas, por otro lado son terriblemente dramáticas. Vale, esto ya ahí vemos la central en fase de construcción. Aquí algunas de la central de mandos. Esto es dentro de la vasija del reactor.
Es muy llamativo, además, también ver los medios que se puso, los medios que se invirtieron y ver cómo está a día de hoy, ¿no? Tengo que decir que el acceso para trabajar dentro de la central, para poder realizar el proyecto, bueno, artístico, en principio fotográfico, en principio era un proyecto, yo planteaba un proyecto fotográfico, pero un proyecto que pudiera trabajar sobre, entendiendo casi las ruinas de la central nuclear como una escultura, ¿no? Como un cuerpo que quedaba ahí, ¿no? Que nos pudiera hablar de otros momentos, como un espacio que pudiéramos reabrir. Y sobre todo también para poder, porque en realidad el discurso que ha habido sobre Lemoniz en el País Vasco ha sido hay como un solo relato, ¿no? Y es un relato vinculado también a lo que sucedió con ETA. Es decir, en el momento en el que ETA entró, bueno, lo que realizó ETA es, había un movimiento social muy fuerte y ETA lo que hizo fue lo que hace siempre, que es instrumentalizar ese movimiento social. Y entonces el relato que hay allí es, bueno, pues que Lemoniz fue el gran triunfo de ETA. Pero Lemoniz es muchas otras cosas. Lemoniz es un lugar totalmente colonizado por las plantas a día de hoy. Entonces, pese a una política de no acceso, de la que ahora hablaré un poquito más, porque Lemoniz está perfectamente custodiado por un grupo de seguridad, no se puede acceder bajo ningún concepto. De hecho, entrar a sacar las fotografías solo a los terrenos me supuso el primer permiso 5 meses, que por otro lado estoy muy agradecida que me lo hayan dado, pero son 5 meses solo para acceder a los terrenos y es interesante cómo la agenda de las plantas es imposible cambiarla, ¿no? No hay ni arma nuclear ni política que pueda detenerlas, ¿no? Estos son, bueno, imágenes. Esta parte yo creo que la conocemos todos, esa parte de la historia de Lemoniz. Hubo una primera, entre 1972 y 1976, no hubo prácticamente movilización social, hubo solo un trabajo informativo, pero estábamos en pleno franquismo, o estaban en pleno franquismo, y era imposible, no podía haber, la situación no permitía tales movilizaciones, ¿no? Pero la primera gran manifestación fue el 29 de agosto de 1976, fueron 500.000 personas las que hicieron el recorrido entre Plencia y Gorliz por primera vez. Hubo otra segunda manifestación en el 78, que fueron 100.000 personas en La Troca, que es una zona muy, muy cercana a Lemoniz. Y los movimientos sociales empezaron a ser muy fuertes. He traído ahí un ejemplo de una publicación, sobre todo la Comisión para la Defensa de una Costa Vasca No Nuclear, más conocida como Costa Vasca, fue la organización más fuerte. Y luego, hubo por todo el País Vasco los comités antinucleares. La cuestión es que la generación previa a la mía, la generación de mis padres, todo el mundo recuerda estas manifestaciones. Claro, hay que tener en cuenta que fue un año muy concreto, eso es en el 78, en los primeros movimientos sociales y fue aquí el nacimiento del ecologismo político vasco también, ¿no? Que luego, posteriormente, y con la aparición de ETA, pues se convirtió en un instrumento meramente político, ¿no? Realmente lo que le interesaba a la banda armada pues no era el ecologismo, era lo que, como se decía en su día, no se puede defender el monte con bombas, ¿no? Y luego lo que todos sabemos, los atentados que llevó a cabo la banda terrorista, pues fueron también, curiosamente, fueron subiendo también en la escala de representabilidad. O sea, según fueron entendiendo cuál era el poder de representación que existía dentro de esta situación política, porque el primer atentado fue en el 77 y fue en el comedor de los trabajadores. El segundo atentado fue en una de las garitas de los guardias civiles. Pero en el 81 ya fue el secuestro y posterior asesinato, 5 días después, del ingeniero jefe José María Rian, que era una persona muy, muy querida y muy conocida allí en Vizcaya.
Y luego el siguiente atentado, que creo que fue en el 82, que fue el de Pascual, que era un directivo de Iberduero, ¿no? Entonces, en este orden de representabilidad, fue subiendo la escala de los atentados, ¿no? Esto hizo que, bueno, si realmente había, porque el posicionamiento de los partidos políticos, obviamente en un principio los dirigentes pues tenían que estar a favor y estaban a favor de la central nuclear, pero los segundos de los partidos y los afiliados normalmente estaban en contra, ¿no? Esa fue la situación original. ¿Qué pasa? Que a partir de 1981, cuando los atentados empiezan a sucederse ya de una forma más fuerte, pues, y con la aparición de ETA, sobre todo ya unos años antes, pues obviamente los partidos políticos tienen que ponerse en contra de ETA y ya la postura, la dinámica general es de estar a favor de la central y en contra de los atentados y en contra de la violencia, y también la posición de las organizaciones ecologistas y de los movimientos sociales, ¿no? Empiezan a endurecerse. Entonces, tanto unos como otros, o sea, empiezan a tomar posturas políticas más extremas. Bueno, este es el caso del asesinato de Rian, que además le cogieron con su hijo en el coche y creo que le dispararon 35 cartuchos. Y bueno, en la misma línea del relato, una cosa que a mí me ha llamado la atención también a la hora de trabajar sobre el archivo, no sé si lo he dicho, que eran cerca de 7.000 fotografías, es que no hay una sola mujer. No hay una sola imagen de una mujer en todo el archivo, ¿no? Hablando de este relato y de un relato de una época, ¿no? Y hablando de los señores que señalan cosas. Es, como digo yo, la época del puro. Sí, es señores con un plano en la mano señalando cosas. Y bueno, y es que además cuando se habla también esto de la política silenciosa de las plantas, ¿no? Contrapuesta a esta, ¿no? Me lleva también un poco a los feminismos, ¿no? A esa posibilidad de otra forma de hacer políticas. Y también hablando de los movimientos sociales, ¿no? Luego veremos imágenes de cómo las plantas han colonizado la zona, ¿no? Y, bueno, hasta qué punto han podido estar apoyando silenciosamente las plantas esos movimientos sociales, ¿no? Hasta qué punto han formado parte de ellos. Bueno, los caseríos de la zona, porque fueron expropiados los caseríos de la zona y utilizados para hacer las reuniones de estos caballeros. Sí, esas gafas tintadas, ¿verdad?, que son tan de la época también. Sí. Bueno, estas son algunas imágenes de la visita al archivo fotográfico de Iberdrola. La verdad es que tienen un archivo que es una maravilla. Ah, sí, eso es. Antes era Iberduero, pero sí, a día de hoy Iberdrola. Vale, y he querido poner esta, que es la puerta del archivo, con esta de la puerta de acceso a la central, ¿no? Estas son algunas imágenes ya sacadas por mí de las ruinas de la central a día de hoy. Cuando hablaba del no acceso, ¿no? La cuestión es que, bueno, no sé si lo sabéis, dentro del relato de contextualización, la central definitivamente, o sea, ya con el asesinato de Pascual, de uno de los directivos de Iberduero, la empresa empieza a paralizar la actividad. Y entre el 81 y el 82 hay algo de actividad. Se quedan esperando un poquito a que el Parlamento Vasco tome acciones y decida qué es lo que hay que hacer, si hay que retomar la actividad o no. El Parlamento Vasco no hace nada. Hay que tener en cuenta también que son unos de los años más sangrientos de la historia de Euskadi, que la media es de un asesinato cada 2 días. Y ya en 1984, con una situación pues, muy difícil de soportar, entiendo que es cuando se hace la moratoria nuclear
estando Felipe González como presidente del Gobierno, y ya pues se separa definitivamente. Se para estando la central totalmente terminada, por lo menos el grupo 1 totalmente terminada, todos los grupos de maquinaria todos sellados y a falta solo de recibir el combustible. Nunca recibió el uranio, nunca ha estado en marcha. ¿Qué pasa? Que, si tengo que volver para atrás, una vez que se para, lo que hacen es desmantelarla y toda la maquinaria que se pudo se sacó y se vendió pues, a otras centrales nucleares o a otras empresas, ¿no? Por eso estos agujeros y por eso está destrozada, ¿no? Y desmantelada. Y es curioso porque en el momento que yo me acerco, realmente la imagen que yo veo es una imagen muy representativa de la cuarentena, ¿no? Es como si Lemoniz hubiera vivido en esa cuarentena durante más de 40 años, ¿no? Sería un poco, si tuviéramos un abanico, sería como el punto opuesto de la central de Chernóbil, porque en realidad sí que ha sido una zona de exclusión, pero no por contaminación de uranio, sino por contaminación política. Realmente es una zona muy volátil. Yo creo que ni Iberdrola, ni el Gobierno vasco, ni nadie quiere volver a ver Lemoniz en los medios absolutamente por nada del mundo. Entonces ha sido una zona muy vigilada por eso y porque la gente llega hasta ahí, no sabe que hay vigilancia y hay mucha gente que quiere entrar, ¿no? Y ellos lo viven como intrusiones. Hay constantemente un equipo de 6 personas de seguridad que se van alternando y que están ahí día y noche controlando la zona. Entonces, y luego en los pueblos o en las ciudades de alrededor no queda prácticamente nada de la vegetación autóctona, pero claro, esto lleva sin tocar muchísimos años. Entonces, por un lado hay plantas invasoras, como son el plumero de la Pampa y demás, pero por otro lado, en los bosques de alrededor, porque hay un par de montes más que pertenecen a los terrenos de Lemoniz, se ha mantenido toda la vegetación autóctona, ¿no? Entonces es curioso, se ha convertido en una zona de exclusión, pero no por una contaminación química, sino por una contaminación política en este caso. Bueno, estas son algunas imágenes del interior. Vemos, en este caso se ha convertido en un tiesto, tenemos un edificio tiesto. Sí. Y bueno, en realidad hay, como decía, muchísimos acercamientos, ¿no? Lo más complicado de este trabajo ha sido saber hacia dónde quería llevar el proyecto, ¿no? Tenía claro que la lectura meramente política no me interesaba, precisamente porque esa lectura es la que había tapado muchas otras, que me interesaba más pues eso, el acercamiento hacia la República de las Plantas, hacia el Antropoceno, hacia el colapso o hacia la cosmopolítica, ¿no? Abrir un poco la escala de Lemoniz. Aquí vemos, por ejemplo, cómo han tenido que proteger con mallas los acantilados, precisamente porque al haberlos limado pues se han cargado la propia protección de los flis y entonces hay derrumbamientos. Estos son fotografías de los actuales, de los flis que quedan en la cala de al lado, ¿no? Porque la cala de al lado los sigue teniendo. O sea, es esto frente a esto. Uy, esta le he pasado ya. Vale. Bueno, algunas imágenes del interior. En mi caso, el proyecto estaba en el exterior. Sabía que me interesaba más el exterior de la central que el interior, porque al final el interior era una ruina industrial más, ¿no? Pero bueno, para que podamos ver un poco el estado en el que está. Esto es el interior del reactor en la actualidad. Esta es la cala de al lado, en la que se suponía que tenía que estar sucediendo el desagüe, o en la que se iba a llevar a cabo el desagüe. Es curioso porque si la central nuclear llega a haber entrado en funcionamiento en algún momento, sería un cubo totalmente estanco, absolutamente estanco, desde luego ahí sí que sería inaccesible, pero hubiera sido eso, ¿no? Una central nuclear. Y lo que es curioso es que precisamente el hecho de que no tenga actividad ha hecho que haya seguido generando significados hacia afuera, ¿no? O sea, ha seguido emanando hacia afuera.
Y bueno, esta es una imagen mía en la entrada al reactor, junto con una fotografía que encontré posteriormente de mi padre trabajando en la construcción de Garoña. Casualidades de la vida. Sí. Sí. Y bueno, que no es la forma en la que empezó el proyecto, pero al final, cuando tiras, ¿no?, de las cosas es lo que sucede. Y bueno, esto es bueno, otro apunte de la situación actual de Lemóniz, ¿no? Hay mucha gente que va a sacarse selfies porque, claro, se ha convertido también en un lugar turístico, en cierto modo. Y aparte, a la derecha de Lemóniz hay una ola que es bastante famosa, que además le llaman la Central. Y bueno, es interesante también, como diría Iñaki Martínez de Albéniz, un sociólogo con el que estoy trabajando en el proyecto, ¿no?, que decía que era muy interesante el desplazamiento del reactor, para él el desplazamiento de la energía del reactor a la energía de la ola, ¿no?, y cómo se genera ese desplazamiento de energías y de significados también. Y bueno, acabando ya, en el proyecto, bueno, aparte de un trabajo de fotografías y de piezas plásticas, bueno, pues al final estoy llevando a cabo una publicación, y una de las piezas que para mí es importante dentro de lo que para mí es la finalización del proyecto, en su día se construyó en Lemóniz este mirador sobre la colina que da a la Central, para que el que era el director en su día de Iberduero, le he dado al... Vale. El que era en su día el director de Iberduero, el conde de Cadagua, pudiera visitar las obras. A mí me parece muy interesante el observar Lemóniz, la idea de observatorio, la idea de atalaya, ¿no? En vez de mirar hacia otro lado, que yo creo que es lo que se está haciendo, creo que lo interesante es poder observarlo. Y además observarlo desde arriba, ¿no? Volvemos otra vez a esa idea de la representación en vertical. Y bueno, y uno de los proyectos que estoy intentando sacar adelante es construir temporalmente, reconstruir el mirador. Y esto sería, que igual me he pasado de tiempo, no sé. Muy poquito. Vale. Muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, a lo mejor en el turno de preguntas podemos desarrollar también ese proyecto, porque hemos conocido la génesis de Lemóniz como atalaya, ¿no? Y también preguntar cómo conviven 40, 50 años después ese tipo de cementerios nucleares con las actuales lógicas de las medioambientalistas. Bueno, tenemos dentro de la mesa una iniciativa maravillosa, que es el Centro de Recuperación de Pegatinas, que lo dirige Jorge Paniello. Jorge es coordinador del Archivo de Investigación y Documentación del Centro de Recuperación de Pegatinas, que tiene como objetivo localizar, archivar y documentar las pegatinas políticas y sociales editadas desde 1975 hasta nuestros días por partidos políticos, sindicatos, asociaciones, colectivos ciudadanos y de solidaridad, entre otros. Vamos a ver, aquí ha desplegado una parte, ¿no?, una pequeñísima parte de todo ese acopio y de todo ese contenedor de primeras fotografías, incluso con esos primeros adhesivos, ¿no?, que a veces no pegaban bien o se despegaban en medio del sudor de las manifestaciones, pero que querían decir, incluso en las lenguas que gateaban, ¿no?, en las primeras lenguas autonómicas que gateaban por esos días, esa manera de resistir, ¿no?, ante una pegatina o un pin. Y yo quería decirte, Jorge, que en esta pequeña cajita de puros o de, no sé, lo que es, mi familia española guarda ese tipo de pegatinas. No me acompaña el micrófono, pero bueno, que todas estas, que ellos también tenían como práctica desde el barrio obrero de Villaverde, pues recopilar todo lo que se estaba haciendo en Madrid de ese momento, ¿no? Y pues pegatinas de nucleares no conviven con OTAN no, hasta la victoria siempre. Mira, esta fue profética, luchando contra el pueblo, la resistencia, MIR chileno, venceremos.
Libertad para Argentina, y todas estas lógicas porque este centro de recuperación de pegatinas y estas primeras pegatinas de resistencia medioambiental conviven también con la recepción de los exilios de lo que pasaba en el mundo, y en ese momento era el gran éxodo después de las dictaduras latinoamericanas hacia Europa, entendiendo a España como puerta de entrada. Así es que bueno, te las voy a mostrar después con más calma y conversaremos sobre eso, porque habrá muchas cajitas de puro y muchas cajitas de galletas en muchos veladores de muchas casas españolas que estarán esperando dialogar 40 o 50 años después. Buenas. Pues muchas gracias. Sí, es cierto, hay muchas cajas de esas de puros por todos los sitios, y luego intentaremos a ver si localizamos alguna que falte al archivo. Primero, deciros que soy de Monzón, me llamo Jorge Paniello Puig, y desde crío he intentado crear un archivo de documentación de tipo social, político. He realizado más de 100 exposiciones. ¿Cómo sabemos salir de esto? Más de 100 exposiciones, y el archivo está dividido en multitud de temas, como por ejemplo puede ser el tema de la liberación de la mujer, el tema del arte, todas las pegatinas y el material político que tiene que ver, que tiene relación con el arte, en este caso en concreto con la imagen de la película Novecento, con el tema de las elecciones a la Constitución Española de 1978, del 1 de mayo, de Cataluña. Además, esta de Cataluña muy curiosa, puesto que está relacionada también con el arte y urnas, de los primeros movimientos republicanos que existieron en el Estado español, la educación, un tema tan importante que cada 2 por 3 cambia de leyes, y aquí se analiza cómo va evolucionando. Un dibujante muy famoso que se llama Carlos Azagra, una lengua minoritaria que existe en la península que se llama la lengua aragonesa. Esta exposición ha estado en multitud de pueblos de la provincia de Huesca. En concreto, ha estado en pueblos de 5 y de 8 habitantes. Es una forma también de dinamizar eso que ahora se llama el mundo rural. Además, el mundo rural autóctono, que todavía mantiene por las tradiciones, las costumbres, y sobre todo que hay niños y niñas en los pueblos que usan esa lengua como modo de expresión diaria. También tiene la sección de solidaridad con diferentes pueblos del mundo. En concreto, esto es una exposición de material de pegatinas y también sellos editados por la República Árabe Saharaui Democrática, que, como sabéis, está reconocida por 78 países en el mundo, pero no está reconocida por el Estado español. Esta es la exposición que ha tenido más éxito, puesto que ha visitado cerca de 50 pueblos. En la exposición La nueva cultura del agua, pueblos, ríos vivos. Esta es la última exposición que se ha construido sobre dibujantes y diseñadores de carteles en la Guerra Civil de los años 30. Esto es la de 40 años de pegatinas, que, como podéis ver, pues, contiene imágenes de todos los políticos que salen diariamente por los medios de comunicación, un homenaje popular al ilustre aragonés Joaquín Costa, otro señor fantástico que está también escondido en un pueblo rural, Manuel Sierra, una conmemoración que se hizo con mucho pompo, la de 40 años de ayuntamientos democráticos, con todo el material del año 1979, y una forma de llegar a la juventud es a través del cómic. Por eso todas aquellas pegatinas, adhesivos que tienen un formato cómic, pues van destinados a esta temática.
Esta es la de 40 años de Constitución. Si antes hemos visto las conmemoraciones del 30 aniversario, esta es la del 40, puesto que ya sabéis que en España el tema de la Constitución pues arrastra muchas jornadas culturales. Y estamos en lo que se convirtió en la primera publicación del archivo. El objetivo era realizar exposiciones, pero también el objetivo es que cada exposición tenga su propia publicación. Y esta es la publicación de la nueva cultura del agua. Una publicación con 68 hojas a todo color, con cerca de una treintena de protagonistas y que puede denominarse como la Biblia de las luchas populares por la defensa del agua y del territorio. Que a continuación volveremos a hablar sobre esta publicación. Escriben personas como Julio Llamazares, el escritor, y multitud de personas que ya iréis viendo en las fotos que tienen una vinculación muy grande con la defensa de los ríos, con la defensa de las zonas húmedas. Esta es la segunda publicación, que es La vida y obra de Carlos Azagra y Encarna Revuelta, que son dos artistas polifacéticos que viven en Barcelona y llevan toda la vida realizando esta serie de dibujos que han acompañado la vida de miles y miles de luchas populares. Y me vais a permitir dar las gracias a todas las personas que me habéis invitado a estas jornadas. Voy a decir nombres, pero seguro que me dejaré Alberto, Clara, Mariona, todos, Carolina, que seguro que me voy a dejar algunos, ¿verdad? Entonces a todos, a todas, a los que voy a conocer aquí. Yo ya estuve aquí en este museo el 13 del 9 de 2016, puesto que la exposición Picasso y el Guernica en pegatinas ahora mismo está depositada aquí en el Museo Reina Sofía, está digitalizada y está puesta en la página web del Museo Reina Sofía, que se llama Repensar Guernica. Os animo a verla, es una maravillosa página web que exprime en todo lo que se puede la obra de Picasso y sobre todo también no se ha olvidado del arte popular. El arte popular, miles y miles de personas anónimas realizando a su forma de entender lo que son las obras de Picasso. En concreto quiero nombrar a Guillermo Cobos, Rocío Robles, Ana Morán, Elena García, del Centro de Documentación, y a la jefa del departamento, Bárbara Muñoz. Esta es la exposición de lo que estaba hablando. Esta exposición estuvo en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CEDAN, en el Museo de la Batalla del Ebro de Fallón, en Munguía, en multitud de localidades, y al final pues ha acabado aquí en el museo. Yo creo que con muy buena filosofía, creo que esta obra debería estar aquí, acompañando a la obra. Y voy a decir algo personal, que yo me estaba muy vinculado a esta obra por lo que representa pues el bombardeo sobre una población civil, y mi abuelo murió en un bombardeo sobre población civil en la localidad altoaragonesa de Barbastro. Mi madre se quedó huérfana a los 3 años. Por eso creo que esta obra tiene que estar cerquita de la obra de Picasso, y me alegro mucho de que haya acabado aquí. Estas son imágenes de lo que contenían la exposición. Son todo, esto es arte popular, y podemos denominarlo aquí, que estamos en un museo de arte contemporáneo, como arte popular anónimo, porque no sabemos quién ha diseñado estas pegatinas. Como veis, están hechas para multitud de luchas populares: parar pantanos, parar autovías, educar para la paz. Contienen pues lo que son las obras del dibujo. También hemos de hablar, cuando hablamos también de contracultura, del movimiento antifranquista, cómo la transición ha olvidado y ha sacado de la historia al movimiento feminista, al movimiento vecinal, al movimiento sindical, pues es normal que también haya sacado de la historia, ni lo haya nombrado, ni se haya acordado del movimiento ecologista. Entonces, todos estos movimientos
han creado una contracultura para confrontarse con la cultura oficial del Estado. Y antes de nada, de que me olvide, también quiero decir que ahora mismo en Madrid hay una obra en centro sobre la movida contracultural y underground en Cataluña en los años 70. Una maravillosa exposición temática que no podéis perderos, por favor. No podéis perderos porque siempre hemos oído hablar de los años 70, de los famosos años 70, de que cientos de actividades que creían que la revolución estaba ahí, que era posible otro mundo, pero hasta que no lo ves que era posible, que se había editado, que se habían ocupado pueblos, que se habían creado escuelas, te das cuenta de que había gente que se lo creía porque verdaderamente era posible. Os recomiendo ver esa exposición. Estuvo en Barcelona, la ha creado Pepe Rivas, fue una exposición fantástica, pasaron cientos de miles de personas, ahora está en Madrid, os recomiendo que la veáis. Entonces, el movimiento feminista como reacción a la cultura oficial, aquí tenemos a Nuria Pompeya, que empieza a crear multitud de revistas, multitud de cartelería. Tenemos el movimiento, estas son unas exposiciones sobre toda su obra que hizo durante la transición y que vertebró y diseñó la vida del movimiento feminista, la primera ola que se denomina del movimiento feminista en los años 70. También los sindicatos tienen que usar la contracultura para enfrentarse a la cultura oficial del Estado. Esto es usando el formato cómic para denunciar lo que eran los pactos de la Moncloa. Incluso el movimiento juvenil, tan olvidado también en la transición, aquí creando cómics para avisar a la juventud del grave peligro de la heroína, cómo está afectando y cómo está llegando la heroína a nuestras localidades, a nuestros barrios, quién la está trayendo, por qué se está moviendo. ¿Veis? Son cómics en blanco y negro, tétricos, porque los momentos que estaba viviendo la juventud eran tétricos, y aquí ya entramos en lo que es el movimiento ecologista, cómo se confronta con el Estado, que lo obvia, que no le hace caso. Vamos a centrarnos sobre todo en esta publicación que hemos hablado, La nueva cultura del agua, y en multitud de grupos, sobre todo de localidades pequeñitas, para que veamos que lo importante de la lucha social de base, de la lucha social de las personas en los pueblos y en el medio rural. Aquí tenemos un grupo ecologista, los ecofontaneros, fueron muy famosos en los años finales de los 80 y principios de los 90, porque usaron la acción directa no violenta, como iremos viendo. Mirad, dibujaban miles de cómics que se repartían entre la población. Es una forma muy buena de llegar a la población. Estamos hablando en los tiempos en que todavía no existía Internet. Cómo usan los dibujos, cómo usan los textos para concienciar a la población aragonesa de por qué hay que defender el agua. Si esto era en los años 90, en los años 80, la Marcha del Ebro, las razones del agua. Estamos hablando del año 1981, miraros las imágenes que está usando, imágenes de arte popular con textos muy explicativos. Esta publicación dicen que tenía 6.000 ejemplares, que se repartió, como podéis ver, en toda la marcha en bicicleta que se hizo desde Cantabria hacia Cataluña. Aunque parezca que esto sea cosas de Zaragoza y de Huesca, en los pueblos también se usaba la contracultura para realizar campañas de tipo local como esta del Grupo Alternativo del Cinca y Salvalla del Cinca, de Monzón, de mi pueblo, en la primavera-verano de 1990. No me toquéis los huevos. Nos habéis tocado los huevos con la escollera. La escollera es un muro de hormigón que se hizo en el río Cinca, que destrozó un soto ribereño muy importante y que con esa muralla ya no entra agua al soto y se estaba secando. No seas pepino y no mates un pino, las campañas de Navidad de los años 80 y los años 90 en localidades pequeñitas. Formas de contracultura en los años
80 del movimiento ecologista, pues por ejemplo esta de mi pueblo, de Monzón, en el desfile de carnaval, una treintena de personas, jóvenes veinteañeros, que reparten esta esquela que nos dice, con la desfachatez que le caracteriza, el Ayuntamiento de Monzón pretende dar muerte tatatil tatatán al Soto de Monzón, sus apenados, pues de esta esquela se repartieron también miles de ejemplares y concienciábamos a la población de lo que estaba sucediendo. Y cómo se lleva una lucha local sin Internet a darla a conocer en todo el Estado. Entonces, estas esquelas se mandaban a diferentes publicaciones como esta, que estas publicaciones de los años 80 tenían mucha afición. Y aquí la veis publicada y diciendo pues pues que en Monzón tienen un problema ecológico y estas publicaciones que vendían miles de ejemplares pues se enteran de que esta lucha local se convierta en una lucha global. Otro tipo de contraculturas y de enfrentarse los conciertos que sirven para dar a conocer tus ideas y sobre todo también para financiarte. Antes en una barra normal y corriente podías sacar 100.000, 125.000 pesetas. Ahora mismo es impensable hacer un concierto desde los organismos populares, puesto que solo por poner un cable en el suelo ya tienes que pedir 2 permisos y realizar un seguro. Es muy complicado para los grupos populares de cualquier tipo ahora financiarse. Más formas de actividad popular, de contracultura, los fanzines rurales y sobre todo en Aragón, cómo toman conciencia las personas que realizan estas publicaciones, pasan de la lengua castellana a la lengua aragonesa y sobre todo crean una red de distribución en la que mover miles de estas publicaciones. Aquí mismo en estas publicaciones se están viendo un tipo de informaciones que no sale en ninguno de los periódicos Maestrean de Aragón, ni en el Heraldo ni en el periódico de Aragón. Pero todos los colectivos locales de valles de 100 habitantes o de 500 están usando el boletín en papel como forma de comunicarse, ya tanto con sus socios como con nuevas personas. Este, por ejemplo, es el Boletín Informativo de Campo y Comarca, ADERENA, Asociación de Defensa de los Recursos Naturales del Territorio, puesto que en campo querían hacer un pantano. Del grupo local, el boletín que corría de mano en mano y se buzoneaba por los pueblos. ¿Qué escribíamos en estos boletines? Pues escribíamos sobre las líneas de alta tensión, atención, en qué berenjenales nos metíamos en los pueblos, porque se hablaba sobre los residuos industriales, que en localidades industriales como había en el Alto Aragón, hablar de los residuos era un tema tabú, auténticamente tabú. Sigo con publicaciones que en aquellos años, con las malas comunicaciones, que entre pueblo y pueblo había carreteras malas con media hora, cómo se coordinaban esos grupos, cómo realizaban publicaciones conjuntas como esta y EDRA, es la publicación de los grupos ecologistas de Aragón. Atención, Aragón, al Alto Aragón, ese territorio despoblado, ese territorio que se usa como una colonia para crear pantanos, para crear depósitos de residuos tóxicos y también campes por donde campes te encuentras militares. En los años 80 y en los años 90, fueras por donde fueras en la provincia de Huesca, te encontrabas multitud de convoys del ejército español. Hacían maniobras en valles despoblados y se dejaba todo lleno de residuos militares, de basura. Entonces, ese tipo de información no salía en la prensa aragonesa y era a través de los boletines de las organizaciones sociales y a través de los fanzines donde había que comunicar a la población lo que estaba sucediendo. Todo esto que está pasando a nivel de pueblo
hay un escalón superior, que es lo que está pasando a nivel de Aragón y a nivel del Estado. Entonces, son tiempos que ibas a los kioscos con mucha ilusión, a ver qué encuentras, a ver si ha llegado ya la publicación que ibas buscando. Este es un especial de Kerkus de 1985, que está hecho además con una cosa muy ilusionante, como son pegatinas, las pegatinas de las que luego hablaremos, pero fijaros, hace ya casi 40 años ya realizan este fotomontaje como portada. También en Aragón se realiza a través del periódico de Aragón pues la historia de los grupos ecologistas de Aragón, y fijaros, para ser un territorio tan pequeñito y tan despoblado, con la mitad de la población en Zaragoza ciudad, fijaros en ese círculo, en ese rol en una palabra aragonesa, todos los grupos ecologistas que existían por aquel entonces. Estos son carteles de lo que era la provincia de Huesca en los años 70, como os he dicho, una auténtica colonia que está aquí representado. Vamos viendo cómo las organizaciones a nivel del Estado van confluyendo, esa palabra que estuvo tan de moda hace unos poquitos años, las confluencias. Pues esto ya el movimiento ecologista ya lo realizaba a principios de los 80 a través de la CODA, Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental. ¿Cómo difundíamos las luchas en defensa del territorio? En marchas en bicicleta, por ejemplo, esta desde Jánovas, que es un pueblo del que luego hablaremos, porque en Jánovas también estuvo Iberduero queriendo hacer un pantano que dinamitó todo el pueblo y arrastraban a la población para sacarla de sus casas, a Mipanas, que Mipanas es un ejemplo de neorurales que vuelven a vivir a un pueblo despoblado, deshabitado, se instalan en las casas y tienen la capacidad, con muchos problemas, eso sí, de sacarlo adelante. Hoy Mipanas es un ejemplo de eso que se llama repoblación rural. Fijaros que en aquellos años ya estamos hablando de eso que os he dicho ahora, la repoblación rural, este problema que ahora está tan de moda, en los años finales de los 80, principios de los 90, Artosilla, otro ejemplo, el pantano de Campo era un proyecto que anegaba todo un valle en la Ribagorza aragonesa, y que iba a tener unas consecuencias sociales tremendas y ambientales. Se organizan multitud de eventos como este festival. Este es el embalse que iba detrás Iberduero, actualmente Iberdrola. ¿Y de qué formas difundimos? Incluso grabando discos con los grupos aragoneses, grupos muy vinculados a los colectivos sociales, como El agua para las ranas. Incluso en el Alto Aragón ha llegado a haber huelgas generales. Vosotros podéis decir, eso no es posible, que en la provincia de Huesca haya huelgas generales, porque eso lo montan pues por aspectos laborales los sindicatos mayoritarios. Pues hemos tenido huelgas generales y hemos tenido huelgas incluso de hambre. La montaña se paraba y en muchas ocasiones las comarcas del llano también. Hubo huelgas de hambre de una semana rotativas, multitud de personas en todas las cabeceras de comarca. Y en los años 90 empecemos a tener relación con las personas que viven aguas abajo de nuestros ríos. El agua baja por el río Cinca, por el río Gállego, llevan al Ebro, pero el Ebro no acaba ahí, el Ebro pasa también por otro pueblo hermano que es Cataluña, y bajamos desde Fontibre hasta el delta del Ebro con esta dragona tan simpática que era un catamarán, y fuimos bajando de pueblo en pueblo. Como veis, las actividades no paran, como esta de 1990, la cadena humana por la defensa del Moncayo, el grupo que antes os he dicho, Ecofontaneros, que realizaba acciones de acción directa no violenta. Aquí están llenos de hormigón, paralizando las obras de esa urbanización. Es que es inimaginable que una panda de críos en un pueblo como Sabiñánigo, ya en las postrimerías de los 80, principios de los 90, ya estén pensando en fondos europeos para realizar
trabajos de divulgación de la importancia social que tiene vivir en los pueblos y en el Pirineo. Este es el primer proyecto que hubo. Y atención, cuando estamos hablando de conservacionismo, no nos olvidamos tampoco de las razas autóctonas. Es muy importante preservar y conservar las razas autóctonas, tanto de caprino como, bueno, cabras, gallinas, incluso burros. Se están sucediendo en el Pirineo unas batallas, podemos decir, muy importantes, como son el túnel de Somport, que tiene que comunicar Francia con Aragón. Y hay una gran protesta. Pero atención, en ese año 87... ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en León? Está sucediendo que están dinamitando el pueblo de Riaño, del que luego hablaremos. Aquí tenemos documentos gráficos de lo que estaba pasando en esa localidad leonesa. Unos momentos dramáticos. Están cerrando la compuerta el 31 de diciembre de 1987, porque, atención, el 1 de enero de 1988 esa obra ya sería ilegal. Un Estado democrático está acelerando todo lo posible la obra, porque sabe que el día 1 de enero lo que haga ya no contará con el visto bueno de la Unión Europea. Y atención con la marea negra y esa exposición que tenemos abajo para conmemorar el 20 aniversario del Prestige. En 1987 el buque Casón ya genera lo que sería la primera marea negra. Atención que en abril del 2022 todavía apareció un bidón contaminante de este naufragio, de este barco. En abril de este año todavía van apareciendo bidones. Y lo que os decía, estamos viviendo en localidades muy pequeñitas, con unas comunicaciones muy malas, pero sabemos lo que está pasando en el resto del mundo. La Amazonia la están mutilando. Incluso en Aragón se crea una comisión aragonesa pro Amazonia. Como si no tuviéramos bastantes problemas, aún hay una serie de personas que dicen, están matando el pulmón del planeta, tenemos que estar ahí. Y ves, esto está pasando en todo el estado, están creando comisiones pro Amazonia. En Galicia. Y en el 1991, mientras está pasando eso en Aragón, mientras están mutilando el Amazonas, llega la iniciativa legislativa popular para conseguir las firmas para que vaya al Congreso la eliminación de todas las centrales nucleares en el Estado español. Y hablando de centrales nucleares, aquí podéis ver en esta publicación de la nueva cultura del agua, pues lo que significa el logotipo antinuclear, cómo se edita, quién lo edita, que no cobró nunca derechos de autor, ni los quiso cobrar. Podemos ver cerca de 40 iconos antinucleares en diferentes lenguas del mundo, incluido la lengua aragonesa. Este es, como ya hemos comentado antes, el pantano de Jánovas. Podéis decir, ¿y este cartel y esa tira de una rifa tan carcomida, que seguro que le ha caído alguna cerveza o algún vino por encima, qué hace ahí? Esto es un cartel de una fiesta en un pueblo que fue dinamitado, que sus gentes fueron sacados a rastra. Y esta es una fiesta del año 97, porque si hay fiesta hay vida. ¿Y cómo se paga esa fiesta? Esa fiesta se paga vendiendo esos numeretes que veis ahí. Y es una rifa, sorteas un jamón, sorteas un lote de comida, sorteas unos libros, y los asistentes tienen que comprar esa rifa pues para que la organización pueda cubrir todos los gastos del evento. Eso es todo autoorganización popular, eso que ahora se llama autogestión. En los años 70, problemas en el Pirineo. Atención, que estamos hablando de Papúa Nueva Guinea, estamos hablando del Amazonas, pero la última especie de mamífero extinguida en el mundo es en la provincia de Huesca, el bucardo, y para más INRI en un parque nacional, en el Parque Nacional de Ordesa. 2 imágenes de bucardos, un bicho que ya nunca más veremos vivo. Aquí lo tenemos en 1978 y aquí lo tenemos en 1992. En 1992 se acerca el 98, la Expo del Agua de Zaragoza,
y es todo muy bonito y montan cientos y miles de hectáreas llenas de hormigón y llenas de parkings y llenas de edificios gigantescos. Y esta exposición, La nueva cultura del agua, con la que después se hizo la publicación que aquí tenéis, realiza la otra expo, una serie de actividades en la cual, por supuesto, estuvo la exposición de pegatinas. Esto es una foto de un pueblecito pequeño que en ese año se inundó en un valle de la provincia de Lérida, Ca Pauset. Es un pantano que todavía en esos años fue cerrado, desalojaron a su gente y quedó inundado. Y también en esos años nos encontramos con que en una comunidad también fronteriza con Aragón también, los navarricos, una gente maravillosa, tienen el problema del pantano de Itoiz, cortan los cables del pantano y bueno, pues se sufre la represión, se encarcela a varios del grupo que cortaron los cables y paralizaron las obras durante muchos años. Fue un pantano muy polémico, fue unos tiempos en esos valles donde la fuerza del Estado pues demostró hasta dónde podía llegar. Bueno, y estos son unas exposiciones con el amigo Miguel, que me ayuda a montarlas. Son exposiciones de pegatinas que podéis creer que es una tontería, pero aquí están expuestas y documentadas miles y miles de luchas populares y sobre todo es una especie de altavoz para que la población no olvide, para que la población siga teniendo esa memoria. Esto es la publicación cuando se presentó en Deltebre, se ha presentado en más de 30 localidades. Y esto es una publicación de la revista El Jueves, de Carlos Azagra y Encarna Revuelta, que cogiendo la publicación Nueva Cultura del Agua, pues nos hace este pedazo de viñeta. Si me haces el favor de hacer una foto, que se la mandaré, por favor. Sí. Es que es en El Jueves, esto tiene miles y miles de lectores, ¿no? O sea, la difusión que tiene y sobre todo, un evento que nos marca y que nos llega al alma y que nos hace ver otras formas de ver y de comprender la vida, es el asesinato de Berta. El Alto Aragón tiene mucha relación con el agua. El asesinato de Berta no puede quedar impune, ¿eh? Y tenemos que traer aquí a sus familiares. Este es su compañero Gustavo, que lo traemos a Huesca y aquí posa con la publicación de la Nueva Cultura del Agua. Estos tuvieron que marchar de Honduras. En Honduras, a través del golpe de Estado del 2008, la represión hacia las personas medioambientalistas es tremenda, no dejan a ninguno vivo, los están asesinando, tienen que salir del país por la vía rápida. En la primera charla que dio Gustavo, pusimos este papel para que la gente escribiera y llevara a las comunidades indígenas el mensaje de apoyo y de solidaridad. Y como podéis ver, esta publicación, La Nueva Cultura del Agua, está dedicada a Berta Cáceres. Y le ponemos: en Aragón sois memoria, compartimos vuestras luchas. Y este escrito les llegó a las comunidades indígenas, lo sabemos porque esta es su hija, es la hija de Berta, que la trajimos también a Huesca. Y la hija de Berta sabía, sí, me llegó, muchas gracias. Os comparto las gracias porque nos daba las gracias para todas las personas que no olvidamos. La exposición ha estado en multitud de localidades, sobre todo del mundo rural, dinamizando las actividades. Al mundo rural simplemente hay que dejarlo, que ellos mismos generen sus propias dinámicas. Creo que es un error que desde las capitales decirles lo que hay que hacer. Creo que ellos son lo suficientemente espabilados para saber qué les interesa y lo que no. Y esto es el Aragón de los 70. El Aragón de los 70 es un Aragón totalmente falto de fuerzas. Solo tenéis que ver las imágenes en blanco y negro. Es un Aragón totalmente desvertebrado. Las grandes obras lo han dejado partido. Pero no creáis que el resto del Estado está en mejores condiciones. Está el trasvase del Tajo Segura, que va a dejar a zonas de La Mancha totalmente secas y sin recursos. Es un expolio de las zonas ricas. Se llevan los recursos de las zonas pobres, se llevan el agua y las zonas pobres todavía siguen siendo más pobres. Tenemos el pantano de Lumbier de los años 70, que después se transformaría
En unos kilómetros más arriba, en el pantano de Itoiz, tenemos también la isla de la Dragonera, en las Baleares, que se quería urbanizar. Bueno, multitud de luchas que quedan al margen de la historiografía oficial. Estas luchas populares solo se pueden encontrar en los boletines de las organizaciones medioambientalistas. Este trabajo hay que difundirlo, por lo tanto vamos a los medios de comunicación, por lo tanto vamos a los encuentros estatales contra la privatización del agua. Aquí tenemos al compañero Barajas de Madrid, de Ecologistas en Acción, no sé si lo conocéis, el que lleva todo el tema del agua. Aquí en Pamplona, con las compañeras del Delta del Ebro. Aquí en la Asamblea General de la Coordinadora por la Defensa del Ebro. Aquí en el Puente de Amposta. Aquí esto es del Tebre, con Susana y con Charo. Y Premio Gottman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo de Zaragoza. Y bueno, igual que nos hacemos la foto con Pedro Arrojo, nos hacemos la foto con el compañero Mariano de Erés, un pueblecito de 30 habitantes donde querían hacer el pantano. Mariano lo dio todo y vencimos. Con su madre, Leonor. Esto es Erés, un pueblo de 30 habitantes, y este es el pantano que querían hacer, el pantano de Viscarrués, que quería inundar Erés. Y estos 30 años, cuando ya se golía que la victoria estaba ahí, pero después de 30 años de desgaste, y está la fiesta con la ronda de Voltaña, donde por supuesto estuvo la exposición de pegatinas. Y esto es ahora mismo Viscarrués con un sendero botánico en los terrenos donde se quería hacer el pantano. Esta es fue la presidenta del Gobierno de Aragón hace unas legislaturas, Violeta Parra, con la publicación en la mano. Esto es con niños en un pueblo cerquita de Huesca. Es muy importante que esto lo toquen los niños, lo vean los niños, es fundamental. Esto es en el Tebre, esto es en Zaragoza, esto es más actividades con niños y cosas muy curiosas que suceden en la vida, que también se ha presentado esta publicación en 3 iglesias o 3 antiguos conventos. Esta es en la iglesia románica de San Martín del siglo VIII, un pueblo de 15 habitantes. Como podéis ver ahí, algo que pone de Jorge Panillo, presentación. Esto es en la Catedral de Lleida. Esto es en Aragón Radio. Esto es conmemorando el Día Mundial del Agua. Y en la librería de Zaragoza, La Pantera Rosa. En Lleida, en Huesca, en el espacio Pirineos de Graus. Todas estas personas que ven ahí son personas que han sido portavoces, que han participado directamente en las luchas populares de esos ríos, de esos territorios. Aquí podemos ver imágenes de luchas populares en defensa del agua y de los espacios húmedos en Castilla. Aquí de Euskadi, de Navarra, del río Arga, y de multitud de calas, de Bermeo, del río Zahorra. 2 minutos, sí, y ya estamos. De Riaño, de Andalucía. Ahora mismo con la privatización del agua, parques naturales, el Nunca Máis, que después veremos la exposición. Recuperar el río Caíles, cuentos, actividades relacionados con la defensa del agua. Atención, imágenes que hacemos en España que después aparecen en México. Pantanos de Comunet, bajadas del canal, el pantano de Yesa. En 1976, en la provincia de Huesca, a 20 kilómetros de Monzón, la central nuclear de Chalamera, el grupo ecologista de Monzón. Esto es Santa Liestra, regante, lo que necesitas es amor, pantano no. Basta de represión. Madre mía, con María Campo. María Campo se enfrentó a una compañía de antidisturbios y la denunciaron y todo, y tuvo que ir a juicio. Es la superhéroe de Santa Liestra, no les hizo nada, simplemente fue un montaje. Y aquí, en poblaciones, río Manubles vivo, no a la mina de Borovia. Y atención, estas imágenes que son tan
tan sencillas de hacer. Mina de Borovia no, Castrovido. Estas imágenes que no tienen ni dibujo, pero son imágenes muy importantes, son pegatinas, representan que una persona o un colectivo las ha editado, aunque no haya dibujo. Representan que hay una comunidad en lucha, representan que un río y un espacio húmedo están en peligro. Y estos son para acabar los iconos de la nueva cultura del agua en Aragón. Incluso tenemos un helicóptero, y os preguntaréis, ¿pero cómo es posible que tengáis un helicóptero de un icono? Pues atención, en 1991 un secretario de Estado apareció en la localidad de Morillo de Liena, aparcó el helicóptero y les dijo: señoras, viven 15 personas en el pueblo, a ver si aparece alguien. Hola, buenas, apareció un señor, mire, dígale a todo el pueblo que aquí vamos a hacer un pantano. Se volvió a montar en el helicóptero y marchó. Atención. Y después toda la comarca apareció llena de pintadas que decía: helicópteros, no gracias. La Cabra, la Dragona, el nudo del Delta, aquí con Julio Llamazares. Es muy importante Julio Llamazares, porque este discurso lo lleva a multitud de lugares. Y no nos olvidemos, con nosotros y con nosotras también están confrontando, esto tenemos que saberlo, sí al Plan Hidrológico Nacional, Agua para Todos, el Rotary Club de Torre Pacheco. Están ahí, la quieren. El capitalismo va detrás de todos estos recursos, está ahí. No lo van a dejar, o sea, nos va a tocar mucho más. Oye, gracias por todo, gracias por aguantarme y seguimos en el debate. Gracias a ti, Jorge, por esta rápida pasada de estos últimos 40, casi 50 años y sobre todo de la recuperación de la memoria visual en propuestas tan complementarias y tan necesarias como las que tenemos en esta mesa. Yo quería leer también un fragmento de un personaje de Ajo Blanco, este especial de ecología del 76, que también Starlux en una viñeta dice: respire por favor, anualmente inyectamos en la atmósfera 20 millones de toneladas de CO2 por utilizar combustibles fósiles. El plomo y el mercurio son los últimos productos incorporados en nuestras cadenas de alimentación. Esto ya se decía el 76 y pienso que quedamos cortos, la verdad. Bueno, pues para cerrar esta mesa y sobre todo para abrir después en un turno de preguntas, que me imagino tanto de aquí como de las personas que nos están siguiendo por la vía online, surgirán, ¿no? Porque precisamente todas estas manifestaciones vienen desde abajo y por lo tanto hay mucho que conversarlas, que integrarlas como parte de nuestra memoria y hacer una compensación a esas ausencias en la historia. Tenemos para hablar de activaciones de un archivo ecologista en proceso a Alberto Berzosa. Él es doctor europeo en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y la Université de Reims, Champagne-Ardenne. Trabaja en el espacio donde se cruzan arte contemporáneo, historia del cine español. Más adelante por la tarde tendremos una proyección importantísima que va en sintonía con todo lo que vamos a tratar hoy, de la cultura audiovisual, los archivos de carácter político y la curaduría. Es investigador del proyecto Estética Fósil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con quien realizamos y organizamos este encuentro, miembro del Management Committee de la Cause Action, Trace and Research Agenda for Climate Change, Technology Studies and Social Justice, podría haber dicho TRACT, de la plataforma COST de la Unión Europea. Alberto, tenemos mucho que aprender de tu exposición. Hola, vale, se me escucha. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a Germán y muchas gracias a Reina Sofía por permitir este espacio. Y muchas gracias a todas las personas que estáis siguiendo este encuentro. Lo que yo quiero hacer aquí es presentar un poco un trabajo que es en curso, la experiencia de trabajo que vengo realizando desde hace un par de años en el marco del proyecto de investigación del que formo parte, que se llama Estética Fósil, una política ecológica de la historia del arte, la cultura visual y los imaginarios culturales de la modernidad, que tiene sede en el CSIC. En un primer momento lo que voy a hacer es una breve introducción a mi investigación un poco en general, después presentaré el fondo de un archivo en concreto que se llama el Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda.
Y después comentaré brevemente de qué manera estamos trabajando con este archivo y terminaré reflexionando sobre las implicaciones que creo que son transformadoras que conlleva el desarrollo de una línea de trabajo de memoria histórica de corte ecosocial politizada por la que aquí abogo. ¿Se me oye bien? Porque me escucho como con eco, pero bueno. El proyecto Estética Fósil se plantea como horizonte teórico el estudio de las prácticas artísticas y de las lógicas del sistema del arte que operan en el marco de la modernidad fósil. Y entonces, bajo este paraguas, pues las líneas de investigación que se abren pues son muy amplias. Y en este marco, pues mi contribución concreta se ha centrado en estudiar cuáles de los archivos, qué archivos hay en España, en el Estado español, que contienen materiales interesantes para reconstruir la historia del movimiento ecologista. Y en particular, destacar cuáles tienen interés desde el punto de vista de la cultura visual, es decir, cuáles tienen una gran presencia de gráfica política, carteles, propagandas, de fotografías, de cine, de revistas, etcétera. La investigación actualmente pues, ha dado como resultado el estudio de 32 archivos que se ubican en distintas ciudades, en distintos pueblos de todo el Estado. Los casos estudiados hablan de realidades archivísticas muy diferentes. Por ejemplo, por destacar una cuestión, solo 6 archivos a lo largo de 50 años de historia se han constituido temáticamente de manera monográfica alrededor del movimiento ecologista, ya sea a nivel estatal o regional. Estos son el Archivo Histórico de Ecologistas en Acción, el Centro de Documentación Medioambiental Vicizaleac, el Archivo de Historia Ambiental de Aragón, el Archivo Ciudad Real, Uña Gran Burla Negra y el Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda. Bueno, dicho así, parece como también una heroicidad, pero hay que constatar el estado en el que están estos archivos, ¿no? El primero, el de Ecologistas en Acción, solo existe en un formato virtual. Una parte está en formato online y la otra está disgregada por las distintas sedes del colectivo por todo el Estado, en estados de conservación diverso, pero precario y malo en general. El segundo cerró, el de Vicizaleac, cerró en el año 2010 porque no se podía pagar el alquiler del local y ha sido absorbido por el Archivo Histórico Foral de Vizcaya. El tercero es en realidad una recopilación, el de Aragón, es una recopilación de las fuentes que tienen que ver con la evolución del movimiento ecologista en Zaragoza y se compone fundamentalmente de duplicados y de fotocopias. El cuarto, el que he llamado Archivo Ciudad Real, es en realidad una construcción mía para nombrar de alguna manera la agrupación de 4 archivos diferentes que están en casas de antiguos militantes ecologistas y en algún ayuntamiento también en la provincia de Ciudad Real. El quinto es el de más reciente formación, se creó en 2017 y está centrado en los materiales producidos como parte de las respuestas populares tras el desastre del Prestige y con cuyo fondo pues, se ha compuesto la exposición a la que ya ha hecho mención Chorche, las cartas sobre la mesa que visitaremos mañana. Y el sexto y el más grande, el Fons del Medi Ambient de la Casa Verda, después de estar operativo durante 28 años, fue depositado en la Universidad de Valencia, donde diferentes bibliotecas de facultades e institutos han ido absorbiendo casi la totalidad de sus fondos. Luego hablaremos un poquito más de este archivo. El resto de los archivos que he señalado antes pues son archivos más generales, más amplios, como las filmotecas o, por ejemplo, los archivos que se centran en la historia política y social de España, más en general, o de algún territorio en concreto. Algunos forman parte orgánica, ¿no?, de fundaciones de partidos políticos o de sindicatos, y en todos ellos hay un pequeño fondo, más o menos localizado, más o menos amplio, de materiales del movimiento ecologista. Y localizar este fondo y ver qué hay y documentarlo de alguna manera ha sido el trabajo que he estado haciendo. Pero el archivo del que quería hablaros, más en concreto, es el Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda, que para los amigos, y para resumir, llamaré el Fons de la Casa Verda, que es el más grande, yo creo, que se ha constituido a lo largo de todos estos años y el que más tiempo ha durado. Actualmente está
vamos a ver, ahora voy a explicar la situación en la que se encuentra en la actualidad. En el año 1982 abrió en el barrio de Ruzafa, en Valencia, en la ciudad de Valencia, un espacio impulsado por el colectivo ecologista Acció Ecologista, que se había constituido en 1981. Este espacio que abrió se llamó la Casa Verda y tenía la idea, el objetivo de propiciar un espacio donde pudieran encontrarse todas las personas con inquietudes ecologistas. El espacio fue rápidamente desbordado y acogieron no solamente a los colectivos ecologistas que venían desde la transición, sino también a los nuevos grupos ecologistas y también a otros colectivos, digamos, de movilizaciones sociales de base, grupos feministas, pacifistas, colectivos de radios libres, de protección de animales, de redes de bicis ecologistas. El planteamiento fue un éxito y la convivencia en la Casa Verda fue fundamental, por ejemplo, para que en 1987 se fundaran Acció Ecologista y la agrupación Agro para generar el colectivo que actualmente está en vigor en Valencia, está en funcionamiento, que es Acció Ecologista Agro. A continuación vamos a ver una sucesión, si lo he hecho bien, yo creo que va a pasar solo, de los, bueno, de algunos, sí, va bien. De los carteles, de una selección de carteles que componen el fondo de la Casa Verda, y mientras yo voy hablando del fondo, pues tenéis aquí una muestra de lo que contiene, ¿no? En este espacio de la Casa Verda, también en el mismo año, en 1982, los activistas Alejandro de la Cueva y Ferran García crearon el Fons de Documentació del Medi Ambient, que se constituyó oficialmente como una ONG y tuvo una entidad propia dentro de la propia Casa Verda. Alejandro de la Cueva fue el principal animador del Fons desde su fundación hasta su jubilación en el año 2010. Alejandro, además de militante ecologista, era documentalista y profesor de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Valencia, y este perfil fue el que permitió que durante esos 28 años se pudiera mantener de una forma constante y sistemática un trabajo de búsqueda de materiales, recepción, catalogación y conservación de los mismos. Fue él quien diseñó en realidad el Fons de Documentació, creó un tesauro del movimiento ecologista, es decir, un sistema de términos ad hoc que ordenaran internamente los materiales del archivo, y un sistema de trabajo también profesional, aunque luego en la realidad el trabajo no tenía esta profesionalidad, o sea, no era profesional, digamos, ¿no? Estaba basado en el esfuerzo de la militancia, en la participación de voluntarios, en alumnas y alumnos de prácticas de estudios de biblioteconomía, de Alejandro y otros profesores del departamento. Entre otras cifras, el Fons de la Casa Verda llegó a contar con 3.000 libros, 326 publicaciones periódicas, revistas españolas y extranjeras, 178 carpetas con dosieres de prensa, o sea, con recortes de prensa local de noticias relacionadas o de interés para el ecologismo, para el movimiento ecologista. Y de todo esto existe una catalogación temática muy general, ¿no? Pero por lo menos a modo de índice. De lo que no existe índice y no existe catalogación es de la colección de carteles, de un fondo de unos 1.320 carteles, de los cuales pues una parte es la que estáis viendo aquí. Tras la jubilación de Alejandro de la Cueva no fue posible mantener el proyecto y los fondos del archivo fueron a parar mediante una donación a la Universidad de Valencia. Después, poco a poco, pues los dosieres de prensa, los boletines, las revistas, las fotografías y el resto de materiales, menos los carteles, se trasladaron a la biblioteca del Institut Interuniversitari López Piñero, desde donde se ha empezado a trabajar en su reordenación y en su absorción para que forme parte de nuevo de su propia biblioteca y que esté activo para la consulta de investigadores, activistas y público interesado en la historia del movimiento ecologista. A través del profesor de Sociología de la Universidad de Valencia, Ernest García, supimos, Jaime Bindel, que es el investigador principal del proyecto Estética Fósil, y yo, que estos carteles habían quedado al margen de este proceso de integración en la estructura universitaria, ¿no? Y que estaban depositados en una sala, tal como habían llegado, estaban envueltos en sus papeles, en sus carpetas,
y estaban allí almacenados sin que nadie les prestase atención, ¿no? Entonces nosotros desde el proyecto pues, nos embarcamos en el proyecto de investigarlos, ¿no? La colección de carteles se compone de los mencionados 1.320 aproximadamente ejemplares, todos producidos entre 1970 y el año 2010. Tienen diversos tamaños, diversas procedencias y de manera general podemos distinguir 3 corpus diferentes. Primero estarían los carteles que provienen de las agrupaciones ecologistas regionales o estatales, bueno, como AEDENAT, el Grupo Ecologista del Vives, la Casa Verda, Acción Ecologista Agro, Fundación Amigos de la Tierra, la Coordinadora Anti-OTAN. También se encuentra mucho material de agrupaciones como la Coordinadora Anti-OTAN, que son aliados habituales, ¿no?, en las causas ecologistas. La Coordinadora Estatal Antinuclear, por citar solo algunos cuantos. El segundo corpus estaría formado por los carteles producidos por entidades bancarias, sobre todo cajas de ahorros, y por parte de la administración pública a todos los niveles, desde lo regional hasta lo supranacional, por ejemplo, producidos por la Unión Europea, ¿no? Y en tercer lugar, hay una gran cantidad de materiales de carácter didáctico en formato póster, por ejemplo, pueden ser las taxonomías ornitológicas. En nuestra aproximación a esta colección de carteles hemos tomado la decisión de trabajar únicamente con los primeros materiales, los que tienen que ver con las producciones hechas desde el movimiento ecologista, pacifista o de la ciudadanía de base, excluyendo al menos en un primer momento las producciones más institucionales y las de carácter didáctico. En cuanto a temática, el tema más abundante, con diferencia, y esto ocurre en todos los archivos relacionados con el movimiento ecologista, es el de las luchas antinucleares, entre las que destaca un apartado específico de movilizaciones alrededor de la protesta contra la central de Cofrentes. Otros temas más de carácter también local tienen también un gran protagonismo dentro del FONS, por ejemplo, las movilizaciones para la defensa del Saler, la Safor o la Huerta Valenciana. Y otros más generales también como las marchas a Torrejón, los alegatos antimilitaristas, sobre la gestión de las aguas, la intervención en los bosques o las campañas más concretas como las del pantano de Riaño, que ya salió también antes en la charla de Chorche. El tamaño y la riqueza de la colección de carteles del Fons de la Casa Verda hacen de ella un foco de interés fundamental para el estudio de la visualidad del movimiento ecologista en España y justifica en sí misma la necesidad de llevar a cabo su recuperación. En este sentido, desde nuestro proyecto hemos puesto en marcha varias fórmulas para activar las colecciones de este fondo. He cuadrado el tiempo. La primera tiene que ver con, estas son las 3 iniciativas que hemos puesto en marcha dentro del proyecto para activar o para trabajar con los materiales de este archivo y también del resto, pero este, que es el primero y que hemos empezado a trabajar y con más intensidad, pues tiene centralidad, ¿no? La primera tiene que ver con la configuración de una cartografía de archivos que tiene un formato libro, ¿no?, que llevará por nombre algo parecido a materiales de memoria ecológica. Es un texto en el que se divide en 2 partes. En una primera parte en la que se problematizan algunas cuestiones sobre la memoria histórica del ecologismo en España y los modos de trabajar sobre la memoria del activismo ecologista desde los museos, exponiendo, por ejemplo, exponiendo o no exponiendo el archivo ecologista. Y una segunda parte en la que se incluyen los informes que he ido realizando sobre la historia de los contenidos de cada uno de estos archivos investigados. El texto está actualmente pasando revisión para su posible publicación. La segunda iniciativa sería un archivo digital, que es un espacio virtual que estará alojado en la página web del proyecto Estética Fósil y que hemos concebido Jaime Vindel y yo, y en él se compartirá la selección de piezas de archivos concretos, empezando a trabajar por los fondos de la Casa Verda. Hemos digitalizado una serie de carteles, que son en parte los que habéis visto anteriormente, y hemos diseñado un repositorio donde cada pieza esté contextualizada con los datos básicos, incluyendo información sobre su estado de conservación en el archivo y un comentario que lo sitúe dentro de la propia historia del movimiento ecologista.
Además de los comentarios concretos, cada una de las piezas pues, estará asociada también a unas categorías más generales, a través de las cuales se puedan ir creando conexiones entre sí, más allá de los archivos reales o físicos donde se encuentren. Esto que veis aquí es el esquema más o menos con el que vamos a trabajar, con el que estamos trabajando para la construcción de este repositorio, ¿no? Este archivo digital. Y luego el tercer dispositivo es una exposición, ¿no? Dado que el archivo, el Fons de la Casa Verda, está radicado en Valencia y cuenta con una gran cantidad de materiales sobre el movimiento ecologista en la zona del Levante, y aprovechando también que en aquella región hay otros muchos archivos interesantes con muchísimo material interesante que dialogan de una manera natural con los fondos de la Casa Verda, pues hemos, Jaime y yo, diseñado también un proyecto curatorial que hemos presentado también a un centro cultural de la ciudad de Valencia, y que también está pasando revisión. Esto es bueno, un resumen de una de las secciones de la propia exposición, para que os hagáis una idea de cómo dialogarían de alguna manera, o qué tipo de propuestas se incluyen, ¿no? Y ahora ya paso a lo que os he comentado de la reflexión sobre la posibilidad de las implicaciones del desarrollo de unas políticas de memoria histórica de corte ecosocial, ¿no? Creo que, en general, el trabajo con archivo que estamos realizando desde el proyecto de Estética Fósil, pero también todo lo que hemos visto hoy, ¿no? El trabajo de Ixone y también el trabajo de Chorche, contribuyen a visibilizar en distintos niveles la memoria del movimiento ecologista y a poner en circulación el imaginario político del ecologismo organizado, en el marco de un régimen de visibilidad de la revuelta que en España, hasta la actualidad, ha dejado muy poco margen a este tipo de materiales. Creo que la poca presencia de materiales que tienen que ver con la memoria ecologista, y pienso particularmente en dispositivos como las exposiciones, en museos y centros de arte que se han ocupado de revisar el pasado más reciente de España, en comparación, por ejemplo, con la presencia que en estos mismos foros han tenido materiales de otros movimientos sociales como el feminismo, la liberación sexual o el activismo queer, tiene que ver con varios factores. Entre ellos, que las cuestiones memorialistas y la necesidad de construir discursos sobre una historia propia no se han encontrado entre las líneas prioritarias del movimiento ecologista, que tradicionalmente se ha volcado más, y con toda la lógica, ¿no?, en atender las urgencias de un presente que siempre está planteando nuevos retos para la viabilidad de la propia vida en los muchos ahora y también en el futuro. En mi opinión, tratar de revertir este déficit en un contexto político en el que cada vez son más las voces que coinciden en reclamar al ecologismo la agilidad estratégica para filtrar sus discursos en espacios sociales y políticos más amplios a los que habitualmente llega y ensanchar así su capacidad de influencia, pasaría, aunque no solo, por buscar, por ejemplo, políticas de alianzas con quienes trabajan en España en el terreno de la memoria histórica, reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y familiares de las víctimas de la guerra civil, el franquismo y después del franquismo, más allá también, ¿no? Y, bien, ¿en qué sentido es importante para mí la memoria del ecologismo, la memoria ecologista, ¿no? ¿Y qué implicaría plantear una línea de reflexión, de acción ecosocial alrededor de la memoria histórica como reto de futuro, como parte de un proyecto amplio de transformación ecosocial? Para pensar esto, creo que podemos, por ejemplo, echar un vistazo al texto de la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado 19 de octubre, ya que el texto, desde mi punto de vista, se presta a un análisis sistemático desde una óptica ecomemorística. No voy a hacer un análisis en profundidad de la ley, pero sí que voy a comentar un par de puntos a propósito de parte del articulado, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1.2 del título preliminar, el texto ya plantea que el objetivo final de la ley es el reconocimiento, y cito, de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la Guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española en 1978, lo cual ya de entrada deja fuera a víctimas como Gladys del Estal, que fue asesinada en una manifestación en Tudela en 1979 por un guardia civil. Según esto,
lo que acabo de leer. En principio, se podría incluir entre los interpelados por la ley a las personas que han sufrido persecución o violencia en general, incluyendo también a los damnificados por acciones de corrupción ambiental durante la guerra, en los tiempos de la autarquía y el desarrollismo, es decir, a todos los desplazados por los procesos de intervención en el paisaje por medio de construcción de infraestructuras que permiten la extracción, el transporte o la manipulación de recursos naturales, a las personas afectadas por la inhalación de gases o el consumo de aguas contaminadas por las industrias químicas y metalúrgicas, y también, claro, a los fallecidos en protestas contra los casos de contaminación, como por ejemplo Antón Fernández y Jesús Murueta, muertos en el 69 en una manifestación en Bilbao. Y a los que Mario Gaviria, en un texto suyo, en un texto de 1976, ya identificó como víctimas del movimiento ecologista. Como demuestra el historiador aragonés Pablo Corral Broto en sus textos, ¿no?, hay constancia documental de que el régimen franquista era plenamente consciente de la degradación ambiental que causaba con sus políticas de expansión industrial y de desarrollo infraestructural, que implementaban desde el Instituto Nacional de Industria, el INI, ¿no?, entre otros. Y de que, aunque legisló para tratar de aminorar y controlar el impacto del desarrollo económico en el medio natural y velar por la salud de los ciudadanos, al mismo tiempo hacía la vista gorda con las actitudes negligentes de las industrias más contaminantes, perseguía y apartaba a los técnicos y políticos que cuestionaban los comportamientos perniciosos y utilizaba incluso el recurso del indulto del 18 de julio para condonar los delitos ambientales en las escasas ocasiones en las que estos delitos se habían sancionado. El aparato del Estado franquista estaba puesto al servicio del progreso industrial basado en el evangelio del crecimiento continuo en términos productivos, de consumo e infraestructurales. Como el mismo historiador Corral Broto trata de responder en uno de sus escritos a la pregunta de si el desprecio por el medio ambiente y el descuido de la salud de la población era algo particular del régimen franquista y en este sentido podía tener algo que ver con su ideología filofascista, o si más bien la contaminación es un elemento propio de los procesos de industrialización más allá de los modelos políticos e ideologías. El investigador no llega a ofrecer una respuesta concluyente al respecto, según dice, porque le faltan datos, pero sí afirma que el franquismo no tuvo una actitud diferente a la de otros países que, con distinta forma de gobierno, es decir, democracias formales, ¿no?, de su entorno, se sumaron a la carrera de la industrialización. En este punto, y al hilo de sus argumentaciones, parece oportuno recordar que ambas opciones entre las que se debate el origen de las actitudes dañinas ecológicamente, el franquismo o el mundo industrial, tienen en realidad una base común, previa a la ideología del régimen o de cualquier programa de desarrollo industrial concreto. Podríamos situar estas raíces comunes en los imaginarios del progreso que vienen desde la Edad Media, desde donde evolucionan en estrecho vínculo con los procesos de dominación de la naturaleza y de perfeccionamiento tecnológico, atraviesan los procesos de acumulación originaria que Marx situó en los siglos XIV y XV y que se afianzan después en el siglo XIX, en paralelo a la confirmación de la hegemonía de la economía fósil, y se ponen en práctica en las primeras décadas del siglo XX por regímenes políticos de distinto signo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los imaginarios del progreso cobran un nuevo impulso bajo el paradigma político de la Guerra Fría y en el periodo de expansión del capitalismo fósil que conocemos como los 30 gloriosos, ¿no?, que van desde el 45 hasta el 75 aproximadamente, que es precisamente el momento en el que España se sube al carro de la modernización industrial, de manera definitiva hasta la actualidad. En base al credo compartido del progreso, para cuyo cumplimiento resulta inevitable no solo el control de la naturaleza, sino su completa colonización, es como el franquismo justificó sus agresiones ambientales. Pero esto no solo ocurrió en la dictadura de Franco, pues como explica Corral Broto, también se dio en las democracias occidentales, incluyendo, y esto ya lo añadimos nosotros, la española a partir de 1978.
Las evidencias del continuismo en la corrupción de la naturaleza a fin de satisfacer las necesidades de acumulación y crecimiento asociadas al progreso en el seno del sistema capitalista tras el fin de la dictadura son palpables si nos fijamos, por ejemplo, en procesos económicos, políticos y culturales tan traumáticos para el entramado social y medioambiental como los de la reconversión industrial, que a fin de modernizar el tejido productivo español, pilotaron primero Unión de Centro Democrático entre 1977 y el 82 y después el Partido Socialista Obrero Español desde el 82 en adelante. Basta con hacer una búsqueda rápida en la prensa, en la hemerografía y en la prensa de la época para encontrar ejemplos de construcciones de infraestructuras que tensaban los equilibrios entre el campo y la ciudad, por ejemplo, el caso de la empresa Aluminas Aluminio en Galicia, ¿no? Inversiones en sectores industriales cuya mera existencia ya suponía una amenaza para la degradación del entorno, como por ejemplo, de nuevo un caso gallego, ¿no? La empresa nacional de celulosa, o también de anegación de valles para la construcción de embalses para, entre otras cosas, aumentar la producción de energía eléctrica, como ocurrió en Riaño. La democracia permitió dejar atrás una dictadura, pero el cambio no afectó al sistema económico que marcaba los estándares productivos, industriales y de consumo. Las fricciones que provoca este hecho desde el punto de vista de la memoria histórica son enormes, puesto que en caso de que se quisiera reivindicar el papel de las víctimas de los desplazados, envenenados e incluso muertos por procesos de corrupción ambiental o en protestas frente a ella, estaríamos señalando la contradicción de que las lógicas económicas, las empresas y los empresarios que están en el origen y justificación de tales agravios han evolucionado y se han adaptado a los tiempos actuales en el marco democrático, pero continúan siendo los mismos que bajo el franquismo. ¿Cómo condenar las acciones corruptoras y los efectos de las mismas provocadas, por ejemplo, por el INI, cuando, una vez acabado el franquismo, las empresas que lo conformaban continuaron siendo propiedad pública, o al menos durante los primeros años, incluso muchas de ellas todavía existen, Endesa, SEAT, y desarrollan sus actividades en base a los mismos fundamentos económicos y con similares consecuencias ecológicas? Una condena en este sentido supondría algo así como sancionar los principios que rigen la economía desde hace un par de siglos al menos, y daría pie, entre otras cosas, a que numerosas personas damnificadas por el régimen franquista ingresaran en los registros de víctimas. No parece probable que nada de esto vaya a ocurrir, al menos en corto o medio plazo. No obstante, sí considero que ejercicios especulativos como el de comenzar a mirar usando lentes ecosociales, ¿no?, la ley de memoria democrática contribuye a imaginar que estos procesos pueden ser posibles. Ya para concluir, la historia del movimiento ecologista tiene hoy un papel fundamental a la hora de articular un relato crítico frente a la modernidad fósil y sus derivas extremas bajo el neoliberalismo. La memoria del movimiento ecologista es una pieza clave para pensar las fórmulas en las que el capitalismo se ha instalado en España, cómo ha ganado terreno y gana terreno a la naturaleza para explotar sus recursos, desde las minas a las centrales nucleares, pasando por los recursos hídricos, y calibrar las dimensiones del conflicto en base a las resistencias al progreso capitalista. El fomento de los usos políticos de la memoria por parte del movimiento ecologista dibuja un puente para el encuentro estratégico de un horizonte común con tradiciones, por ejemplo, como el republicanismo, el obrerismo, el feminismo o las sexualidades y géneros disidentes, que una vez, durante la transición, ya compartieron espacios de movilización. En relación con el tejido de alianzas, como ya he dicho, son muchas las voces autorizadas que claman contra el ecologismo reductivo, en términos de Nancy Fraser, y ven una oportunidad política para el crecimiento del movimiento ecologista en el desarrollo de las complicidades que puedan tejerse. En sintonía con estas ideas, creo que habría que apostar, sería bueno apostar, por desplegar una reflexión sobre las posibilidades políticas de una memoria histórica ecosocial en la línea señalada, que parte de alguna manera de trabajos de investigación y de proyectos de activación de los materiales de la cultura visual en archivos, como los que se plantean en el marco de estética fósil y como los que hemos estado conociendo esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por ajustarse también al tiempo y bueno, pienso que durante todo el encuentro también habrá posibilidad de hablar contigo sobre este proyecto en desarrollo que
que va a significar bastante para esta memoria ecosocial, ¿no? Bueno, hemos hablado de manifestaciones del año 76, de comités antinucleares, de momentos fundacionales del ecologismo vasco, ¿no? De plantas colonizadoras como compensación ante la gran presencia también masculina de la obra, lo que nos hace también conectar con esta núcleo masculinidad o petromasculinidad de la que hablaba en la primera jornada Cara New Diet. También poner el foco en la república de estas plantas, ¿no? Estas plantas que van de alguna manera a superponer esta presencia olvidada y terminar también con los surferos y los selfies caminando por un cementerio nuclear e ignorando también la historia de luchas que hay detrás de estos testimonios, ¿no? Ya nos explicarás lo de Lemonis como atalaya, que nos servirá también para entender el proceso. Luego pasamos por el Centro de Recuperación de Pegatinas, evidenciando la pegatina como testimonio, también como vestuario de los cuerpos que resisten y que han resistido durante todo este tiempo, ¿no? Creando una especie como de campo magnético que en algunos casos se pensaba que la pegatina los iba incluso a proteger de la represión policial, ¿no? Esta señora maravillosa que comentabas también, que resistió con su propio cuerpo. También ese homenaje a los ilustradores y ilustradoras anónimas y anónimos, como poner también su trabajo popular anónimo al servicio de esta memoria ecosocial. También estaban ausentes en esta memoria de la transición que no está reflejada en los libros de historia, los jóvenes, la ecología, los cómics, como soporte, los fanzines, las pegatinas, los vinilos, los discos, las revistas en papel, los boletines de organizaciones sociales, como puntos de conexión también para que personas que compartían esas mismas inquietudes se pusieran de acuerdo para ir a una manifestación, para resistir juntos o juntas ante la inexistencia de una cosa que nos parece tan común ahora a la hora de asistir a una mani, que es mandarnos un WhatsApp o a través del grupo de resistencia, ¿no? De activismos. Y también este transnacionalismo solidario ambiental, ¿no? A través de decir, bueno, ya tenéis suficiente con lo de Aragón, pero además vamos a defender la Amazonía y también vamos a homenajear a activistas como Berta Cáceres, una de tantas en Latinoamérica que ha resistido con su propio cuerpo los intentos transnacionales por cortar esta lucha ecosocial. Y luego finalizábamos con el trabajo de Alberto, donde es importante también reaccionar y reflexionar sobre el acceso a los archivos, ¿no? Y a estos archivos precarios en conservaciones y poco digitalizados, que también nos implican a preguntarnos quién está detrás de la custodia de estos archivos y cómo se produce la herencia de esta custodia, ¿no? De esta tenencia, y en qué condiciones de conservación también importantes se producen y van a pasar de generación en generación. Importante, muy importante a la hora de mostrar el diseño de este trabajo que estáis haciendo con Jaime, la contextualización de esta conservación, ¿no? Asociado al testimonio, fundamental. Asociado también a la custodia de esta memoria ecosocial, importante para entender mejor cuando se explique a través de estos archivos gráficos en 40, en 50 o en 100 años más. Y también muy importante esta reflexión, Alberto, que hace sobre el esbozo, ¿no? De repensar esta ultimísima ley de memoria democrática y evidenciar sus carencias, incluir a los damnificados del desarrollismo, del extractivismo, de las contaminaciones a lo bestia, de las industrias, en general a las víctimas del movimiento ecologista, que sin duda deben ser resarcidas, ¿no? En una especie de memoria de ley de memoria democrática paralela, o incluirla finalmente, ¿no? Y luego también lo que nos hace reflexionar finalmente, y esto lo trataremos con más reflexión en la segunda parte de esta jornada en torno a la contracultura y a la posición visual, de qué lejos están las iniciativas populares de la cultura visual, de la estética de la publicidad ecológica hoy por hoy, ¿no? Que busca el impacto capitalista, incluso hasta para
para pedir más adeptos a alguna ONG, ¿no? Los argumentos que nos esbozan chicas y chicos pobres a pie de calle, ¿no? para ficharnos en alguna ONG son tremendos, son banales, son muy etéreos, ¿no? Y por supuesto que están negando absolutamente, y la memoria ecosocial y la publicidad ecológica, incluso la que supuestamente es buenista y nos quiere decir que tenemos que salvar al planeta y que nos queda muy poco tiempo, cae lamentablemente en esta dinámica. Así es que, bueno, son muchas las reflexiones que están sobre la mesa, así como estas cartas sobre la mesa que vamos a poder ver mañana en el recorrido de esta exposición.